Buenos días, bienvenidos en nombre del IDAI de la Federación Española de Municipios a este webinar donde vamos a presentar la convocatoria de proyectos singulares de renovación del alumbrado municipal. Vemos que la convocatoria ha despertado muchísimo interés. Ayer teníamos más de 1.100 personas inscritas y en este momento el número de conectados estaba aumentando. Además, con diferentes perfiles, alcaldes, concejales, ingenieros municipales, representantes de agencias de la energía y también pues, agentes del sector, proyectistas, instaladores, fabricantes, empresas de servicios energéticos. Por lo tanto, bienvenidos y gracias por vuestro interés en esta sesión. ¿Cuáles son los objetivos de este programa de financiación de préstamos para la renovación del alumbrado exterior? Podemos resumirlo en dos. El primero es un objetivo nacional, el objetivo nacional de reducción del consumo de energía, de energía final, que nos fija la directiva en su artículo 7º, la directiva de eficiencia, y también los objetivos que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? Luego hay un segundo objetivo, que es un objetivo más doméstico, que es reducir la factura eléctrica municipal. Sabemos que este apartado de la factura eléctrica en alumbrado es probablemente, o con seguridad, el más elevado de toda la factura, ¿no? Y además, antes de la invasión de Ucrania, estimábamos que esos casi 9 millones de puntos de luz pues generaban una factura de más de 700 millones de euros. Por lo tanto, este segundo objetivo también es muy importante. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a proponer para alcanzar este objetivo en este webinar? Pues facilitar una vía de financiación para los municipios para que puedan acometer medidas de renovación del alumbrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque detectamos también una falta de programas específicos de financiación. Es cierto que en los últimos tiempos pues, ha habido programas como el DUS 5000 o el DUS que estaban dirigidos, en el primer caso, a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, pero faltaba también un programa orientado también a cualquier tipo de edificio con independencia del tamaño. Y además esto era también un mandato del plan Más Seguridad Energética tras la invasión de Ucrania, donde instaba al IDAE a poner a disposición de los municipios un programa de financiación para la renovación del alumbrado, ¿no? ¿Qué proyectos se financian en este programa? Pues queremos seleccionar los mejores proyectos y esto significa que tienen que ser proyectos con actuaciones que vayan por encima del cumplimiento del actual reglamento, que como sabéis es un reglamento de hace 15 años y que está en un proceso de revisión, ¿no? Recientemente, en octubre, pues se aprobó una modificación de la instrucción primera, donde bueno, pues se ha sustituido la antigua escala por una escala mucho más exigente, que tenga en cuenta también la iluminación LED, y por lo tanto tenemos ya una calificación energética de instalaciones de alumbrado que es más exigente que la que teníamos. Por lo tanto, digamos que sería un mínimo, pero también queremos que las actuaciones cumplan pues con los requisitos más exigentes en ahorro, eficiencia energética y también en reducción de la contaminación lumínica, ¿no? Que implanten soluciones técnicas innovadoras y que además, y este es uno de los objetivos principales de este programa, es que sea pues a modo de piloto, como modelo, y que nos permita comprobar la efectividad de estas diversas soluciones tecnológicas con el fin de poder replicarlas más adelante cuando el nuevo reglamento esté en funcionamiento, ¿no? Y para ello, para conseguir esta selección de los mejores proyectos, vamos a utilizar un procedimiento por concurrencia competitiva dirigido a todos los municipios españoles, con una gestión centralizada por parte del IDAE y con unos mismos criterios y un mismo comité técnico de evaluación de estos proyectos, ¿no? Para ello contamos con un presupuesto importante, son 100 millones de euros para esta primera convocatoria, aunque es cierto que las bases permiten ampliar este presupuesto en función de la demanda que tengamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos por delante pues hasta el 31 de diciembre, donde finaliza este proceso, pues la posibilidad de realizar distintas convocatorias, siempre que exista, digamos, demanda. Es cierto que además existe también una voluntad de que este programa sea permanente y que acompañe también a los nuevos requisitos del reglamento. La financiación viene del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y se pretende crear una especie de círculo virtuoso, es decir, el fondo aporta el presupuesto para realizar estos préstamos, los ayuntamientos realizan las actuaciones, se obtienen ahorros energéticos, se obtienen ahorros económicos y con la devolución del principal de estos préstamos se puede volver a inyectar otra vez en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y volver otra vez a proporcionar financiación a otros ayuntamientos de una forma, vamos a decir, circular, ¿no? Estas son, en líneas generales, pues las bases del programa que luego
en la ponencia posterior Ángel Sánchez de Vera pues va a desarrollar con mucho más detalle, ¿no? Pero antes de la ponencia de Ángel, yo también quiero presentar a dos personas. En primer lugar, a Gemma Rodríguez, que es la jefa del área de desarrollo sostenible de la Federación Española de Municipios, que representa a los más de 8.000 municipios españoles y con la que llevamos tanto ella como la Federación colaborando desde hace muchos años por parte del IDAE en proyectos de alumbrado y otros proyectos que también tienen interés energético y aplicación de energías renovables con los ayuntamientos. Por lo tanto, Gemma, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro. Pues efectivamente, me gustaría dar la bienvenida a todos los asistentes que están conectados. Nos dicen que ya son más de 450 personas conectadas, en las que, como decía Pedro, pues yo creo que está representado todo el elenco y todo el abanico del ámbito municipal, ¿no? Desde responsables políticos hasta responsables técnicos e incluso empresas que trabajan para estos ayuntamientos, y porque es una muestra evidente del interés que ha suscitado esta convocatoria, estas bases, porque la convocatoria aún no está, simplemente con las bases y con la celebración de este webinar, pues se constata el interés y la falta que hacen este tipo de ayudas para el alumbrado exterior en los gobiernos locales. Desde la FEN estamos contentos porque estos préstamos van para todas las entidades locales, como ha comentado Pedro Prieto, sin distinción del número de habitantes, y van de una manera directa, es decir, sin pasar por comunidades autónomas, como existen otras ayudas, y yo creo que esto también facilita mucho la gestión para las entidades locales y que, bueno, es una demanda que viene pidiendo la FEN desde hace mucho tiempo. La colaboración con IDAEA es, como decía Pedro, es muy estrecha, venimos colaborando en distintos ámbitos. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad. El mensaje es aprovechar la oportunidad. Nos van a contar los responsables del IDAE de primera mano cómo se gestionan estos préstamos, cuáles son las características, los importes, los límites, las condiciones. Y yo creo que hay que aprovechar la oportunidad, como decía, para conocerlo y sobre todo para plantear aquellas dudas que nos susciten las bases antes de que salga la convocatoria. Muchísimas gracias, como digo, a todos los asistentes y a todos los que me acompañan hoy en esta mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gemma, por tu presentación, tu bienvenida. Y ahora también quería pasar a presentar a otra persona. Nos acompaña también alguien que es muy conocido en el sector del alumbrado. Yo diría que es el decano del sector, que es Fernando Ibáñez, que es el presidente del Comité Español de Iluminación, del CEI, que también llevamos colaborando muchísimos años con él personalmente y con el Comité Español de Iluminación. Yo diría que más de 30 años, desde el embrión del primer reglamento de alumbrado exterior, ¿no? Más recientemente, pues hemos trabajado en publicaciones de especificaciones técnicas, como por ejemplo el protocolo IDAE para la auditoría en instalaciones de alumbrado exterior, o también los requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED, que en este momento se utilizan en unos cuantos países y que han servido de referencia, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Y yo también, Fernando, te quería pedir una cosa, y es que tu intervención también sea un poco en representación de todos los agentes del sector del alumbrado, es decir, proyectistas, fabricantes, instaladores y mantenedores, ¿no? Esta sesión también hemos invitado y han colaborado con nosotros, yo creo que las asociaciones más representativas del sector, ¿no? Como, no sé, Anfalun, AMI, ANESE, A3E, PENIE, pero evidentemente por razones de tiempo no vamos a poder dar paso para que puedan intervenir. Por lo tanto, tu intervención va a ser un poco en representación de todo el sector del alumbrado. Así que cuando quieras, Fernando, adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues encantado de hacer esta representación en nombre de todas las partes integrantes que tienen que ver con el mundo del alumbrado. En primer lugar, daros las gracias tanto a la IDAE como a la FEM por esta oportunidad que tenemos para hablar del alumbrado, de una de las cuestiones más importantes dentro de los ayuntamientos, y yo quisiera fundamentalmente animar, además de agradeceros lo bien que se ha ido haciendo, animar a que realmente siguiéramos con esta situación. Si en España tenemos un parque de alumbrado público fundamentalmente dueño de los ayuntamientos en un 95% de sobre 9 millones,
de puntos de luz, pues estamos llegando del orden del 30% aproximadamente. Eso quiere decir que nos quedan más de 6 millones de puntos de luz que todavía funcionan con lámparas de descarga, incluso con alguna otra penalidad superior. Por eso animar, lógicamente, a que esa inversión que tiene que haber en el alumbrado público, que tiene un rendimiento inmediato, una repercusión estupenda en el funcionamiento y en la calidad de vida de los ciudadanos, y sobre todo que además ahora tenemos la posibilidad de que las inversiones tengan una devolución rapidísima. No podemos olvidar que el LED hoy está cerca de 160, 170 lúmenes en vatio por luminaria y que es imbatible con cualquier otro sistema de lámparas de descarga o de otro sistema de los que utilizábamos en el alumbrado público. En todo caso, considerar, como decía, que todavía nos queda mucho por hacer y animar al IDAE y a las entidades que realmente sigan colaborando y empujando para que consigamos esos objetivos, que nuestras instalaciones cumplan la legislación vigente, eliminar en lo posible la contaminación lumínica y corregir también en la capacidad que se pueda de la luz intrusa. Es decir, mejorar nuestras instalaciones. Como decía, los retornos de la inversión son muy rápidos y los beneficios del cambio de iluminación son inmediatos desde el primer día. Nada más, animar a todos y agradecer, como decía, la posibilidad que tenemos en nombre de todo el sector de que esto siga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, pues pasamos ya a la ponencia principal de este webinar. Voy a presentar al ponente, que es Ángel Sánchez de Vera, ¿no? Antes presentaba a Fernando como el decano del sector, pero creo que también aquí podemos hacer lo mismo con Ángel, ¿no? Como decano también, tanto de IDAE como del sector del alumbrado, ¿no? Ángel Sánchez es jefe del Departamento de Servicios de Agricultura del IDAE. Yo creo que tenemos la suerte de contar con él en el IDAE, con alguien que ha estado en todos los proyectos importantes de este sector y de otros, ¿no? El primer reglamento de alumbrado exterior, el actual reglamento, también estuvo al frente de la renovación semafórica por LEDs en los municipios españoles, con un presupuesto muy importante que gestiona en aquel momento el IDAE. Participó también en el primer proyecto piloto de servicios energéticos en el alumbrado municipal, y también fue el responsable de las dos convocatorias anteriores en 2015 y 2017 que se hicieron de forma similar a esta que ahora proponemos, dirigida a municipios por la fórmula de los préstamos, y en aquel momento con más de 100 millones de euros que, bueno, pues están ahora mismo todavía operativas, ¿no? Finalizando ya esos 10 años de vida o de préstamo, de concesión de préstamo, pero perfectamente activas y con unos resultados excelentes. Así que, Ángel, cuando quieras. Perdón, que tenía el audio. Muchas gracias, decía Pedro, por tus palabras, y gracias a todos por la asistencia. Como ha comentado Pedro, esta es la nueva línea de ayudas. Es ya la quinta línea de ayudas que tenemos en marcha. Esperad un momento que voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Muy bien. Esta es la quinta línea de ayudas que convoca el IDAE para la reforma, la rehabilitación, modernización de alumbrado exterior, como lo quieran ustedes enfocar. Tuvimos inicialmente dos, una en el año 2015 y otra en el año 2017, de financiación, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y posteriormente hemos tenido otras dos con fondos europeos, una en el 2017 que fue el DUS, con fondos FEDER regionalizados en las distintas comunidades autónomas en España, y el más reciente ha sido el DUS 5000, también con fondos europeos, pero en este caso con cargo al PRTR, donde la ayuda ha llegado a ser del 80% e incluso del 100% a fondo perdido. Esta nueva línea de ayudas, la quinta que presentamos, vuelve al esquema de financiación de los proyectos, financiación que entendemos que es factible y ha sido bien acogida por los ayuntamientos, por cuanto hemos diseñado un sistema
que permite amortizar esa reforma con los ahorros que se producen. Esta línea ha sido publicada en el BOE, sus bases, en abril de este año. La convocatoria, ahora comentaré por encima la estructura que tiene las ayudas, no se ha hecho todavía por los procesos electorales en los que nos hemos metido. Primero un proceso electoral para corporaciones municipales, los ayuntamientos, que impedía al propio ayuntamiento poderse meter en solicitar la ayuda, y más recientemente una nueva convocatoria que nos va también a desplazar un poco las elecciones en la convocatoria que hagamos. El objetivo de las ayudas, como ha comentado Pedro, es modernizar las instalaciones, mejorar la calidad del entorno, reducir el consumo de energía, evidentemente, integrar sistemas de iluminación que protejan el cielo nocturno. La contaminación lumínica es un propósito que el IDAE está tratando de conseguir, y también introducimos en esta nueva convocatoria el perseguir la automatización de las redes existentes de alumbrado e incluso hacerlas partícipe del control de otras instalaciones, servicios municipales que puedan existir, como pueden ser iluminación de fuentes, señalización, semáforos, etcétera. Como habrán podido ir apreciando en el tiempo, en todas nuestras convocatorias vamos introduciendo siempre pequeños cambios que van más allá de lo que vamos a llamar cotidianamente contempla el reglamento. Las exigencias que ponemos en las líneas lo que pretenden es alcanzar esa modernización de instalaciones integrando múltiples servicios. Y en ese caso, en esta convocatoria también se van a producir. Las principales características del programa son ayudas dirigidas a cualquier tipo de ayuntamiento, cualquier tamaño que tenga el ayuntamiento, dirigidas a diputaciones o entidades locales equivalentes, agrupación de ayuntamientos en mancomunidades, ahora verán el porqué esta razón, y cualquier otra entidad pública que gestione servicios municipales, pero que no contemplen una actividad económica, es decir, que sean propias empresas municipales. Los fondos son de 100 millones, como ha dicho Pedro, del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Es dinero que disponemos de él porque son del ejercicio 2022. Y las ayudas son para el 100% de la propuesta de inversión que se nos plantee. El máximo es de 10 millones por expediente, por beneficiario, y con un mínimo de 300.000 euros. Entiendo que este mínimo de 300.000 euros limita el acceso a pequeñas instalaciones en pequeños municipios, de ahí el poder presentarse de forma agrupada, bien a través de una mancomunidad que se constituya al efecto, bien a través de la Diputación. En convocatorias anteriores les comentaré que ha habido alguna diputación castellana hubo que nos presentó ella a esta línea de ayuda en el año 2015, una agrupación de 20 y tantos municipios en su provincia. El sentido que pretendemos es que son proyectos en cierta forma globales que agrupen reformas importantes en el municipio y que no se reduzcan a modificar una calle, un parque, una plaza, sino que haya algo más de alcance. Por ello, la cifra mínima. La máxima de 10 millones lo que pretende un poco es acotar la cantidad por encima para que las grandes ciudades, pues con 1 o 2 solicitudes, pues puedan por así decir, agotar los fondos. El tipo de interés es a coste cero. Esa es la ayuda que sufraga el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el coste del dinero. Para el ayuntamiento el coste de este préstamo es al 0% durante 10 años, con el primer año de carencia, y no tiene ningún otro tipo de costes en apertura, estudios o cancelación de ese préstamo, y tampoco pedimos garantías. La amortización, como se ha comentado, es mensual, cuotas que se calculan
igualitarias a los 10 años de vida que tenga el proyecto. Hemos preparado una web en la web del IDAE, una página donde tienen ustedes toda la información relativa a la marcha de la convocatoria. En este caso, están ubicadas en la web no solamente las bases, sino hemos ido poniendo distintos documentos que van a ser necesarios. En primer lugar, aquí les refiero, hay una memoria descriptiva, es base fundamental en la solicitud presentar la misma bajo un modelo que hemos diseñado, donde hay un índice, donde hay un alcance de información que se tiene que presentar y ese modelo es el que va a ser valorado y juzgado. Ese modelo de memoria descriptiva tiene a su vez un conjunto de anexos que también se tienen que cumplimentar o que se tienen que anexar a la información. Y el objeto de haberla puesto ya en la web es para que todo aquel interesado vaya trabajando, porque la información, aunque no es compleja, sí es muy entretenida de reunir. Para esa misma memoria descriptiva hemos diseñado una hoja Excel que va a permitir cumplimentar esa memoria. La memoria, entre otras cosas, tiene una descripción de las instalaciones de alumbrado del municipio en el momento actual, de toda la instalación de alumbrado del municipio en el momento actual, aunque luego la propuesta que se vaya a presentar sea una reforma parcial de ese ámbito municipal. Ese Excel va pidiendo esta información, esa información a su vez va a aportar otro conjunto de datos que van a ser necesarios para la valoración del proyecto, del conjunto va a permitir, por así decir, poder valorar posteriormente la nota que se va a sacar. Hay también información de cómo cumplimentar. Hacemos un documento de preguntas y respuestas que vamos actualizando en el tiempo. El último se subió ayer por la mañana y ahí vamos poniendo todas aquellas preguntas que nos van haciendo para que estén en la misma web. Tienen también un buzón de consultas que pueden ustedes hacer por email y les comentaré que estamos prácticamente respondiendo las mismas de un día para otro. Es importante, y ese ha sido el interés de organizar esta presentación, es importante tener presente que esta línea de ayudas no tiene que ver nada con las que ha habido hasta ahora. Hasta ahora hay una convocatoria, se abre una ventanilla, se presenta una solicitud y en función de la disponibilidad de dinero van avanzando las aprobaciones hasta que se agota el dinero o se agota el plazo de presentación que había. Aquí no. Aquí, como se ha comentado, esta convocatoria va a ser valorada o las solicitudes van a ser valoradas bajo lo que se denomina régimen de concurrencia competitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a abrir una ventanilla, que se van a presentar solicitudes por parte de ustedes y que esas solicitudes van a ser valoradas con unos criterios que van a situar a cada una con una nota, con independencia de cuándo se presentó. Y van a ser, esa nota va a dar una calificación que va a ordenar, vamos a decir así, aquellos proyectos más interesantes sobre aquellos otros más convencionales, por decirlo de alguna forma. Y la concurrencia competitiva, además, encierra también otros aspectos. Por ejemplo, ha sido común que solicitudes anteriores que se han presentado, pues se ha llamado por teléfono, se ha preguntado, me falta algún dato, esto cómo lo hago, etcétera. Es decir, ese tipo de información, si quieren, directa sobre la propia marcha de cómo va lo mío, en este escenario de concurrencia competitiva desaparece. Se presenta una documentación, esa documentación que se presenta se evalúa sin posibilidad de poder comentar la marcha sobre la misma. Es decir, no existe ese contacto telefónico para saber cómo va lo mío,
sino que lo único que tendremos, como luego comentaré, son la posibilidad de pedir al solicitante la incorporación de algún documento que se le ha podido olvidar o la subsanación de algún dato técnico que no reúne los requisitos que le pedíamos y que antes de poderle anular su solicitud, pues se le da la oportunidad de poderlo subsanar. En este caso, he puesto estos 3 bloques. Esto es lo más importante que cualquier solicitante tiene que tener en cuenta. Hablamos de proyectos singulares, ahora hablaremos de la singularidad del proyecto. Hablamos de una documentación específica que se tiene que presentar. Como he dicho, va a haber una memoria, va a haber unos anexos, va a haber un Excel que hay que complementar con datos de la instalación, tanto lo que tengo ahora mismo en todo el ámbito municipal como datos de la instalación que quiero modificar, sea total o parcial en ese ámbito municipal. Esto no obliga a la reforma integral de todo el municipio, pero sí hay que dar la información previa de todo el municipio. Y luego es importante que esta información sobre este proyecto singular que se va a presentar va a tener una valoración que le va a dar una calificación, vamos a llamarlo así, que le va a poner en el orden de, vamos a llamar, de clasificación, que va a dar lugar a cuáles serían las aprobaciones hasta agotar el fondo disponible de los 100 millones. Los requisitos técnicos, energéticos y ambientales, como he comentado, en todas nuestras convocatorias nosotros estamos pidiendo algo más de lo que se hace, vamos a decir, reglamentariamente. IDAE persigue una mejora de la eficiencia energética, IDAE persigue una mejora de la calidad ambiental y mejora de la percepción ciudadana, en definitiva, una mejora de la calidad del alumbrado. ¿Y eso cómo lo plasmamos a la hora de exigir requisitos que se tienen que cumplir? El primero es que la propuesta que se nos presente, sea la que sea, tiene que alcanzar un ahorro mínimo del 45% respecto a la situación inicial. Si es una reforma de todo el municipio, será un 45% del consumo de energía que tenía el municipio respecto a lo reformado. Y si es la reforma parcial de una zona del municipio, pues será la reducción, el 45% de esa zona parcial. Otro requisito en esta convocatoria, a diferencia de las anteriores, es que todo ha de ser lo que se reforme bajo tecnología LED. Aquí ya no hay opción de poner otras fuentes de luz. La decisión ha sido tomada de que todo ha de ser tecnología LED. Otra imposición que tiene, otro requisito que tiene esta convocatoria, es que toda reforma ha de quedar bajo un sistema de telegestión centralizada. Otro requisito es que la calificación energética sea clase A o B, con el conocimiento que espero que tengan de que se ha modificado parcialmente la IT1 del reglamento de alumbrado vigente, en donde la IT1 se ha modificado para introducir el LED en la clasificación y la calificación energética de instalaciones, que ha cambiado, vamos a llamar así, la escala que hasta ahora había. Hasta este momento, cualquier instalación de LED, sea de la naturaleza que sea, era fácil que obtuviera la calificación energética A, porque habiendo sido calculado en su día para lámparas de descarga, mayoritariamente, pues claro, el LED siempre obtenía la clase A. Ahora se ha hecho un ejercicio de reclasificación, vamos a llamar así, de las fuentes de luz, y lo que pedimos es que en esta nueva reforma, en esta reforma que se acometa, las instalaciones alcancen esa calificación A o B, que con el LED no va a ser muy difícil de alcanzar. Otro requisito que pedimos es que la temperatura de color sea como mínimo de 3000 Kelvin. Ese es un punto de partida y de ahí para temperaturas de color inferiores. La tecnología va avanzando,
nos vamos adaptando a esos avances tecnológicos y en este caso concreto lo que perseguimos con ello es una minoración, vamos a llamar así, del impacto que sobre el cielo nocturno tiene la emisión de luz que genera el alumbrado nocturno y el componente de filtro, vamos a filtrar, por así decir, la emisión de la onda en color azul, reduciéndola, y con ello esperamos reducir el impacto que tiene sobre el cielo, como digo, la incidencia de la luz por la temperatura de color. En la misma medida, también el hemisferio superior instalado no podrá superar el 3% en las luminarias que se instalen. Y por último, introducimos la regulación de flujo, que se da por hecho que toda instalación ha de tener una regulación de flujo sobre el nominal que se instale. Llegamos a permitir en aquellas zonas de poca o de nula actividad nocturna, como pueden ser parques, como pueden ser carriles bici, como pueden ser polideportivos, que ya se han hecho experiencias al respecto, el poder apagar siempre y cuando, con esa regulación, siempre y cuando, si esas zonas van a ser accesibles, se vuelvan a activar automáticamente por el tránsito de personas o vehículos. Es decir, este es un tema que ya hemos introducido en la revisión del reglamento, que está pendiente de finalizar. Salió en la consulta, que salió a consulta pública, este apartado, yo creo que ya estaba introducido, y es una actividad que pretendemos promover en las instalaciones de alumbrado, que van a tener sistemas de telegestión, que van a tener capacidad de regulación, hoy con todos los avances tecnológicos que hay, y donde llegamos en aquellas zonas de poca o nula actividad nocturna. Es una decisión del ayuntamiento el que definirá qué entiende por zona de poca actividad nocturna, el poder incluso llegar a un apagado, pero eso sí, en aquellas zonas que se haga, tienen que estar con sistemas de detección automática ante el paso de personas o vehículos. Las solicitudes se van a presentar telemáticamente. Tenemos sede electrónica, está preparado ya la misma. Esta sede electrónica se activará el día que la convocatoria ponga en marcha la ventanilla de presentación. Hasta entonces la sede electrónica está cerrada. Y en esa sede habrá un receptor de documentos y un pequeño cuestionario de datos del solicitante, donde se tienen que incorporar estos 4 documentos básicos, que son: el primero es un certificado del órgano de gobierno o su representante en la entidad, pero el órgano de gobierno en la entidad, donde se tienen que aprobar o se tiene que mencionar en ese certificado la aprobación de estos 4 puntos, es decir, la aceptación de las bases. Hago estas menciones de que se tienen que aprobar y lo manifiesto porque en otras convocatorias se ha pedido esto mismo y, aunque parezca mentira, pues nos venían acuerdos que fallaba en alguno o en varios de estos puntos. Entonces, siendo en este caso concurrencia competitiva, sería un problema el que fallaran estos puntos, por lo que comenté anteriormente. Entonces, aquí el certificado tiene que tener una aceptación de las bases. Evidentemente, el ayuntamiento acepta las bases, que considera al Fondo Nacional como acreedor preferente. Estamos dándole un préstamo al ayuntamiento sin garantía ninguna. Lo mínimo es que el ayuntamiento, en caso de problemas, acepte al Fondo Nacional como acreedor preferente. Lo tiene que manifestar. Tiene que aprobar la concertación del préstamo de ayuda y su cuantía. Este es un tema que en algunas veces no viene especificado. Es decir, si el ayuntamiento pide una ayuda de 850.000 euros, tiene que manifestar el acuerdo del órgano de gobierno que solicita esa cuantía, y la memoria descriptiva de las actuaciones a acometer que he descrito anteriormente, que irá acompañada de un conjunto de información anexada. Esta memoria tiene que ser aprobada también por el órgano de gobierno. Es ahí donde el órgano de gobierno aprueba el alcance de la reforma que va a acometer. En segundo lugar, un informe de la intervención local sobre el grado de cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria.
de la propia entidad. Esto ahora mismo está derogado o está en stand-by, vamos a llamarlo así, por las razones de COVID, de guerra, de urgencia, de interés del gobierno por agilizar al máximo la ejecución de obras. Pero nosotros lo tenemos que seguir pidiendo porque, entre otras cosas, a lo mejor cuando llegue el momento de valorar la presentación haya dejado de estar suspendido. Entonces, este informe es un informe del interventor local donde no pedimos las cuentas del ayuntamiento ni pedimos de esas historias, pedimos sencillamente que el interventor manifieste que el ayuntamiento se puede endeudar en esa cuantía y que manifieste que tiene conocimiento de que esa cuantía la va a devolver en los próximos años. Hemos puesto en el documento de preguntas y respuestas un modelo de informe del interventor, pues por si puede servir de referencia. Y lo digo porque también en otras convocatorias, pues el interventor nos ha mandado aquí informes que no tienen nada que ver con la solicitud de la ayuda, de balances que no lo hemos pedido y que en otras situaciones era un tema de subsanación y en este momento de concurrencia competitiva, pues podría tener también un problema no responder a estas preguntas que hacemos. La memoria descriptiva, ya he contado lo que tiene que tener, ahora alguna pincelada más haré, y la clásica declaración responsable de estar al corriente de pago de seguridad social, hacienda, etcétera. ¿Cómo funciona? ¿Qué plazos tenemos? ¿Qué cronograma? Habrá una convocatoria que se publicará y esa convocatoria, otra de las cuestiones que altera totalmente lo convencional hasta ahora en las solicitudes de ayuda que ha convocado el IDAE, es que la concurrencia competitiva tiene unas reglas propias de juego. ¿Cuáles son? Desde que se hace la convocatoria y abre la ventanilla hasta que se cierra la convocatoria y se da la relación de aquellos que han sido, vamos a decir, admitidos, aprobados, para que ahora ellos acepten la ayuda cuando se les comunique, hay un plazo máximo de 6 meses. Eso es lo que nos impide presentar en este proceso electoral que ha habido de entidades locales y el nuevo que se convoca ahora, nos ha impedido sacar esta convocatoria. La convocatoria en concurrencia competitiva está tabulada en un periodo máximo de 6 meses. La propuesta que hemos hecho es que, publicada la convocatoria, los ayuntamientos, los beneficiarios, los solicitantes, tienen un plazo de 2 meses para presentar la documentación. 2 meses. En 2 meses se cierra la sede electrónica. Por eso adelantamos la información de la memoria, lo que hay que cumplimentar, cuáles van a ser los documentos que hay que presentar, etcétera, ya para que todo aquel que pueda estar interesado se vaya preparando. Porque una vez que se presente la convocatoria, se publique y salga por resolución de IDAE aprobada, y va a haber 2 meses de ventanilla abierta. Vale. Cerrada la ventanilla, tenemos ahora 4 meses en IDAE para evaluar todo aquello que se nos ha presentado. Hay una primera criba, vamos a llamarle así, donde se analiza la información que ha sido cargada en la sede. Se analiza la información que ha sido cargada en la sede a efectos de que la documentación viene completa. Es decir, la documentación reúne las características que hemos pedido en las bases. ¿Vale? Pues ahí se hace una primera resolución provisional de admitidos y de aquellos que han sido rechazados o se caen porque esa documentación que se ha pedido no reúne las características. ¿Vale? Hay evidentemente un periodo de 10 días para subsanar o para manifestar lo que sea, y a partir de ese momento, y solo a partir de ese momento, tenemos propuesto 4 meses para evaluar con el equipo que tenemos en IDAE de gente, evaluar aquello que se nos ha presentado con unos criterios de valoración que en las bases se anexan en el último anexo, creo que es el 4.
Sobre esos criterios, valorar lo que se nos ha presentado, hacer una calificación de todos los expedientes en orden de mejor nota a peor nota y habrá un punto de corte una vez que lleguemos a los 100 millones de euros de los que disponemos en este momento. Como ven, en los 2 meses de presentación de solicitudes no hablo de que o no prima que haya una orden de presentación. Es que yo he sido el primero. No, aquí el orden es que yo soy el mejor. Pero sí contará el orden de presentación en día y hora a la hora de un empate en la valoración de resoluciones. Es decir, cuando haya 2 proyectos, 5 proyectos que han sacado la misma nota, se ordenarán de acuerdo a su fecha y hora de presentación. Pero es el único momento en el que va a contar. Bien, comunicada por parte del tribunal a los posibles beneficiarios la aceptación de su proyecto, aparece un nuevo periodo. Este ya vamos a llamarles el más convencional, donde el beneficiario tiene un plazo de 12 meses para preparar los pliegos, convocar el concurso público, todo va a ser por concurso público, evidentemente siendo administraciones locales, y adjudicar la obra. Adjudicada la obra, el IDAE tiene el compromiso de en 60 o en 90 días, en función de que sea en una notaría de Madrid o sea en un trasvase de notarías fuera de Madrid, formalizar el préstamo con el beneficiario. Y a partir de ese momento, el importe que realmente resulte en ese concurso de adjudicación será el préstamo transferido, el dinero al ayuntamiento para que pueda ejecutar su obra. Para esa ejecución tiene un plazo de 12 meses y posteriormente, una vez finalizada, tiene otros 2 meses para justificar la realización de la obra. La justificación, evidentemente, con toda la documentación de legalizaciones, de proyectos, etcétera. En definitiva, estamos hablando de un proceso máximo de 29 meses para concluir una vez aprobado la ejecución de la obra. Y por último, y con esto ya termino, como digo, es un proceso de concurrencia competitiva donde los proyectos se van a valorar. Se van a valorar bajo unos criterios que se han establecido en estos 5 bloques. El primer bloque es el de ahorro de energía final, son 30 puntos, parte del 45% y evidentemente el llegar al horizonte del 85%, 87%, como se han llegado en proyectos que se han ejecutado con líneas de ayuda del IDAE, bueno, pues habrá una valoración que será de acuerdo a una fórmula que premiará el mayor nivel de ahorro energético hasta alcanzar esos 30 puntos. La temperatura de color instalado, hemos dicho que el mínimo son, o el máximo, perdón, en este caso, el máximo de temperatura son 3000 Kelvin. 3000 Kelvin, un proyecto que se presente con todo en 3000 Kelvin, tiene valor cero, porque lo estamos, evidentemente, es lo que se pide, no es valorado. En función de la temperatura de color, lo que baje puede llegar hasta una puntuación máxima de 20 puntos. Aquí aprovecho para decirles que en el BOE hay una errata, se nos coló en las distintas fases que ha pasado en la redacción de las bases. Fue un error de mi departamento, lo lamento, donde mencionamos que la puntuación máxima es 20, pero en el texto se habla de que la puntuación máxima son 15 puntos. Eso se comunicó, una vez que no lo detectamos, se comunicó al BOE y está, creo, todavía pendiente de que el BOE corrija ese error. Pero, evidentemente, son 20 puntos. Y esto lo vamos a hacer en base a la temperatura promedio que se ponga en la reforma.
Vamos a pensar una reforma importante donde se actúa en múltiples vías, múltiples calles, plazas, parques, etcétera, y en unas zonas incorporo a lo mejor luminarias con una temperatura de 3.000, perdón, y en otras pues de 2.700 o incluso 2.200. Bien, ¿cómo determino? Como digo, en la memoria hay un Excel que se tiene que cumplimentar. En el Excel, el que lo haya abierto, y si no les invito a que lo hagan, verán que hay una declaración de los puntos de luz que hay que instalar tanto en cuadros, en vías, etcétera, y la información que pide de cada punto de luz, entre otras, es la temperatura de color. De esas temperaturas de color sacaremos un valor ponderado, que es el que dará, vamos a llamar así, el valor de temperatura de color promedio en esta reforma, y el cual le dará la nota, como digo, con un máximo de 20 puntos para aquellas instalaciones de 2.200 o incluso inferior. En el tercer bloque hemos metido lo que se llama investigación e innovación científica y técnica. Aquí vamos a entender como tal, podríamos agrupar tres ideas básicas. Lo convencional, que lo convencional es cumplir las bases, que ya son poco convencionales, evidentemente, y porque pedimos temperatura de color máxima, pedimos hemisferio superior mínimo, también máximo, pedimos ahorro, pedimos, etcétera, pedimos telegestión. El que reúna todo eso en este apartado tendría la nota mínima, que sería en torno a los 10 puntos. Pero a partir de ahí, evidentemente, llamamos investigación o innovación científica y técnica a, por un lado, la innovación incremental. Innovación incremental, vamos a valorar ahí todas aquellas tecnologías que difieren de lo que se ofrece normalmente en los mercados actuales. Es decir, y que aportan una mejora valorable y cuantificable de las características prestacionales. Es decir, la instalación de alumbrado tiene unas prestaciones, y las prestaciones las tiene en un consumo energético, las prestaciones las tiene en una programación con esa telegestión que voy a hacer, con esa regulación de flujos que puedo llevar a cabo, y lo tiene también en unas características prestacionales que vamos a llamar en que tiene un impacto lumínico, de contaminación lumínica. Bueno, pues todo aquello que mi instalación reduzca o mejore de una forma cuantificable, que sea realmente, que podamos apreciar que efectivamente eso puede ser realidad en temas que tienen que ver con el consumo de energía o con la programación o con la contaminación lumínica, tendrá una puntuación. A eso le llamamos innovación incremental. Pero luego hay otro apartado que le llamamos innovación, vamos a llamarla totalmente disruptiva, por decirlo de alguna forma, diferenciadora de lo convencional. Es aquella tecnología, aquellos sistemas que persiguen implantar diseños de alumbrado que van más allá de lo que se está haciendo convencionalmente, y que también de una forma cuantificable reduce la contaminación lumínica o alcanza valores elevados de protección del cielo nocturno, principalmente. En el pasado simposium del CEI, que se celebró en Huesca, y donde presenté esta línea, me preguntaron un poco qué era, desde el punto de vista de esa innovación disruptiva. Yo comento, por ejemplo, modificaciones en el factor de forma del alumbrado. ¿A qué le llamo el factor de forma? Yo estoy acometiendo reformas en alumbrados donde parto de unas instalaciones existentes en unas farolas con unas alturas y unas distancias que mantengo, y que en su día fueron proyectadas para una forma de generación de luz, que era esa lámpara de descarga
que necesitaba una altura determinada para, con gran potencia, emitir una luz suficiente en ese ámbito que pretendo abarcar de iluminación del área de la calle que estoy haciendo. Y cuando ahora cometo una reforma de alumbrado, evidentemente parto de ese factor de forma que me viene ya definido, normalmente una altura y unas distancias que adapto mi LED a eso y me queda relativamente bien. Pero puede haber otras soluciones, puede haber otras formas de iluminar las calles, puede haber otras formas de iluminar parques, de iluminar plazas, donde, no voy a decir balizamientos, pero sistemas que ya se están implantando con otros diseños de LED, que el LED me permite muchas formas distintas, ¿no? Pues todo ese mundo que puede haber aquí lo vamos a premiar y lo vamos a ayudar a fomentar. En el cuarto capítulo, mediciones fotométricas de las instalaciones, pedimos, y este es un anexo que hay que incorporar en la memoria, un sistema de la presentación de un programa de mediciones de las iluminancias de la parte que he reformado. Este tema también en el nuevo reglamento que se presentó al público ya lo mencionaba, hasta ahora es obligatorio, está en el reglamento, medir fotométricamente las reformas o las instalaciones de iluminación con el sistema de 9 puntos. Claro, es absurdo en los tiempos que corre ponernos a hacer un sistema de 9 puntos para hacer las fotometrías o las mediciones lumínicas de las instalaciones que vamos reformando. Para eso hoy hay ya medios móviles, hay vehículos equipados con luxómetros, equipados con luminancímetros que me permiten de una forma rápida y relativamente veraz, validada, calibrada, elevar un informe de cuáles son esos valores. Bien, nosotros pedimos que todo proyecto que se presente tiene que tener una documentación hecha ya a priori de cómo va a medir las fotometrías de las instalaciones que reforme una vez concluya la obra. Porque esa información de cuál va a ser su programa de mediciones es otro elemento que vamos a valorar hasta con una valoración de 15 puntos. Para ello, espero que desde IDAE promovamos y cuando se publique el nuevo reglamento, evidentemente, promovamos el desarrollo de esta actividad que se está ya introduciendo en múltiples instalaciones de iluminación que se están haciendo en carreteras, en túneles, con este tipo de vehículos. Bueno, pues lo que tratamos es que implantarlo aquí también. Vamos a valorar lo básico, que es mediciones de iluminancias. Vamos a valorar sobre esas iluminancias mediciones en aquellos sitios que sea aconsejable medir también luminancias. Pues estamos hablando de vías de circulación a velocidades ya un poco elevadas, estamos hablando de túneles donde compensa, a lo mejor en una vía peatonal medir luminancias sería un poco absurdo, pero en esas vías pues puede haber, bueno, pues se valorará esa inclusión. Y también, pues, otro tipo de actuaciones que nos puedan añadir, aprovechando que tengo un vehículo transitando por zonas midiendo puntos de luz, pues el levantar una planimetría digital para el ayuntamiento, etcétera. Lo que sean las novedades sobre el respecto es lo que valoraremos en este apartado. Y por último, el sistema de telegestión, que bien eso es obligatorio. Claro, aquí también tenemos un mundo. ¿Qué vamos a valorar aquí? Pues lo básico es un sistema de telegestión, como he dicho, de toda la instalación reformada. Pero de que sea un sistema de telegestión sobre cuadros de mando
con una información bidireccional que me da el dato de que está encendido o que lo apago y tal y cual, a que sea una telegestión punto a punto, pues claro, el tema difiere. El tema difiere, económicamente entiendo que es una instalación más cara, pero también es una instalación que tiene un amplio potencial de lo que va a ser posteriormente esa regulación que perseguimos de adecuar niveles de luz en zonas de una misma calle, pues porque hay una discoteca que acaba a última hora, porque hay unas fiestas patronales, porque hay cualquier tema. Evidentemente ese esfuerzo se valora. Y valoramos también en este apartado inclusión de otros servicios municipales. ¿Y qué otros servicios municipales son? Hombre, pues ya que estoy poniendo una telegestión punto a punto, perdón, no punto a punto, ya que tengo una telegestión centralizada de una zona donde he reformado en el municipio el alumbrado, pues inclusión de otros servicios. Por ejemplo, pues el control de iluminación de fuentes, incluso de su bombeo del chorrito, iluminación de monumentos y fachadas que puedo controlar también por telegestión, sistemas, ¿por qué no?, de vigilancia o detección de presencia, mediciones de contaminación atmosférica, puedo meter un servicio, etcétera, medición de ruidos, aprovechando los sistemas de los propios báculos, etcétera. Desarrollo. Todos esos sistemas de telegestión que van más allá incorporando, pues serán también valorados en este sistema. Evidentemente, aquí hay matices, se busca la elasticidad de hasta dónde llegamos con estas cuestiones. Pues comentar que normalmente cuando pedimos un sistema de telegestión, por ejemplo, punto a punto, pues si no me sirve una calle sobre el conjunto del municipio. Yo espero que los sistemas de telegestión que se implanten acaparen o cubran entre un 50 a un 80% mínimo de los puntos de luz o del ámbito que tiene el municipio. En el mismo sentido, pues aquellas fomento de investigaciones e innovaciones científicas, pues sobre un proyecto de reforma del alumbrado municipio, pues no nos sirve que sea sobre una calle exclusivamente, sino que cubra pues un alcance mínimo pues de un 50% de la zona reformada en función del esfuerzo. Es decir, lo que se trata de ver, que en estos campos siempre de los criterios de valoración, hasta dónde llegas o dónde no llegas, es evidentemente que la reforma que se plantee tiene que ser una reforma global, en la medida de lo posible, en la medida del sentido común, una reforma global en cada uno de estos 5 campos que les hemos puesto. Bien, con esto yo acabo mi presentación. Les doy las gracias y en este momento paso la palabra a Samuel Casado, que es compañero mío del departamento y que estará atendiendo el chat con las preguntas que nos han ido ustedes haciendo. Samuel, cuando tú quieras. Muy bien, buenos días a todos. Enhorabuena a los ponentes y muchas gracias también a todos los asistentes a la sesión. En primer lugar, confirmaros que la sesión se está grabando y que se subirá tanto a la web del IDAE como al canal de YouTube del IDAE. Entonces tenemos bastantes preguntas, vamos a intentar contestar a las más relevantes. Y en primer lugar tenía un par de preguntas para Pedro. La primera de ellas tiene relación, es la pregunta estrella, tiene relación con la convocatoria, que es ¿cuándo se estima que se publicará la convocatoria? Pues efectivamente es una pregunta muy importante. Inicialmente nosotros teníamos previsto publicar esta convocatoria a principio de año. Luego, claro, todo el calendario electoral pues ha trastocado un poco estos planes. Entonces, en este momento, la fecha de constitución de los ayuntamientos es el 17 de junio. Parece que las diputaciones se van a constituir un poco más tarde, o se pueden constituir un poco más tarde.
tenemos el 23 de julio también las elecciones generales y bueno, pues con todo este calendario y con una situación en la que los equipos no están todavía constituidos, sobre todo los equipos municipales, entendemos que hasta julio, agosto, etcétera, pues pensamos que la fecha de publicación estaría en torno a principio de septiembre, ¿no? A partir de ahí, en la que se publicara, pues habría, como antes explicó muy bien Ángel Sánchez, pues 2 meses para presentar la solicitud, ¿no? Con lo cual, digamos, el tiempo que tenemos hasta ese momento, pues es un periodo de tiempo necesario también para ir preparando, ir leyendo los documentos y preparando toda la información e ir documentándose de forma que cuando la ventanilla se abra, pues, digamos, esté toda la documentación perfectamente en regla, ¿no? La idea es, o si habéis leído la convocatoria, sabéis que la vigencia de las bases y de este programa es hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, que tenemos posibilidad de hacer diferentes convocatorias a partir de septiembre, es decir, no tiene por qué ceñirse una. Tenemos 100 millones de euros en este momento ya confirmados y aprobados por el Comité del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, por lo tanto contamos con esto, pero digamos, si previsiblemente estos 100 millones fueran insuficientes en esta primera convocatoria, podríamos sacar otras convocatorias a lo largo de 2023 y de 2024. Entonces, en sentido, también animar a todo el mundo pues a preparar proyectos de calidad, porque si esto es así, si hay demanda suficiente, podemos de alguna forma dar continuidad a esta primera convocatoria con otras a lo largo de 23 y 24. Sí, bueno, te estamos viendo congelado y si quieres, muy bien. Pues perfecto, repito la pregunta en alto para que todo el mundo vea. Sí. Muy bien, pues en principio la línea que tenemos sobre la mesa es un programa de préstamos porque entendemos que en este caso el alumbrado municipal tiene unos periodos de recuperación muy elevados y por lo tanto pues una línea de préstamos digamos que tiene internalizada ya esa subvención en la bonificación de intereses y en la no necesidad de una garantía, pensamos que es suficiente para animar el mercado, junto con también la modalidad de servicios energéticos que también trabaja en términos parecidos. En cualquier caso, si hubiera una línea de subvenciones adicional, las bases contemplan que es compatible con esta línea de préstamos, ¿no? Si os fijáis en el anexo 3, en el artículo 9.7 del modelo de contrato, lo único que se indica es que si el ayuntamiento recibe por cualquier vía una subvención, lo único que tendría que hacer es destinar esta subvención a la amortización anticipada del principal del préstamo. Por lo tanto, es compatible, pero tampoco podemos adelantar lo que puede pasar en cuanto a futuras convocatorias, porque en este momento no lo podemos saber. Muy bien, tenemos un problema con Samuel, entonces va a atender las siguientes preguntas Ángel, que creo que va a hacer la pregunta él a sí mismo y contestarla. Así que Ángel, cuando pueda. Vale, gracias. Tenemos problemas de logística, hemos montado un CAU aquí y Samuel tiene problemas. A ver, pregunta. Varias preguntas. ¿Qué pasa con los municipios que no llegan a 300.000 euros? ¿Qué pasa con municipios que no llegan a 300.000 euros? Bueno, he comentado anteriormente que cabe la posibilidad de que hagan la solicitud de forma agrupada a través de su diputación. En convocatorias anteriores se ha hecho así. Y cabe también la posibilidad de que se constituyan en una mancomunidad, que es un acuerdo que hacen los propios municipios bajo un documento de compromiso donde agrupan la reforma en un solo proyecto que supere esa cuantía. Pero la cuantía hay un mínimo de 300.000 euros que entiendo que municipios pequeños pues posiblemente no alcanzan esa cifra de reforma. Otra. Otra pregunta es si es necesario hacer auditoría energética. Preguntan si es necesario hacer auditoría energética. No.
no la pedimos como tal. Es decir, el concepto auditoría energética el alcance de una auditoría energética es como el alcance de un análisis médico, puede ser completo o puede ser parcial. Evidentemente, cumplimentar la memoria en lo que digo, la parte descriptiva de la instalación existente del municipio es más que nada un inventario. Es un inventario de los puntos de luz con sus características de naturaleza de la fuente de luz, con la potencia instalada, con el consumo de energía en un año. Es simplemente tener el inventario o si no, tenerlo que hacer y reunir recibos de consumo de electricidad. En ese sentido, la auditoría no es necesaria. En el mismo sentido, la reforma que se va a hacer con el alcance es en el propio Excel también, la parte nueva, pues volver a ir cuadro por cuadro definiendo aquellos que se van a modificar las instalaciones, pues la nueva instalación que vamos a poner, características del punto de luz, potencia, etcétera. Memoria anexa con el sistema de telegestión, memoria anexa con el sistema de verificaciones fotométricas, etcétera. Es una información que yo creo que cualquier técnico municipal, con alguna asistencia, si quieren, más técnica externa, lo puede hacer sin necesidad de contratar una auditoría energética como tal. Si se pueden presentar. Ya estás en el aire. Perdona. Qué oportuno ha sido el fallo. Vale, pues otra pregunta es, bueno, ¿qué papel tienen las empresas de servicios energéticos en este tipo de ayudas? Bien, al igual que en otras ayudas de financiación, la ayuda va dirigida o el beneficiario va dirigido a ayuntamientos, diputaciones, agrupaciones de municipios. El beneficiario es una ayuda finalista. La empresa de servicios energéticos, evidentemente, tiene un papel que jugar, no en este proyecto, que es un proyecto de financiación, que aporta directamente el IDAE al ayuntamiento. Es evidente que una empresa de servicios energéticos tiene un componente técnico muy importante, tiene un componente financiero, que es lo que justifica en cierta medida su naturaleza, y tiene un componente de explotación luego de las instalaciones. ¿Qué quiero decir con ello? No es beneficiario la empresa de servicios energéticos, lo cual no quita que no sea complementaria la empresa de servicios energéticos. El IDAE va a suscribir un contrato de financiación con un ayuntamiento, al que le va a prestar el dinero al ayuntamiento y que el ayuntamiento se lo irá devolviendo en el tiempo con el ayuntamiento. La empresa de servicios energéticos puede participar en ese proyecto con el ayuntamiento, no con el IDAE. Le puede brindar al ayuntamiento un complemento de aquella parte que la línea del IDAE no le cubra. No le cubra por déficit de dinero, quiera hacer más de los 10 millones que podría obtener a través del IDAE, o porque haga reformas de otras naturaleza y con otras características que no son las que está pidiendo el IDAE. Y cualquiera de esas dos opciones las puede cubrir perfectamente una empresa de servicios energéticos. Una empresa de servicios energéticos puede, ¿por qué no?, ser adjudicataria del concurso que haga el ayuntamiento para ejecutar la obra con el IDAE. Puede esa empresa de servicios energéticos prestar el servicio de explotación, conducción y mantenimiento de la instalación durante el tiempo que el ayuntamiento tenga con el IDAE, pero lo que quiero decir con esto es que la línea de ayudas, que sí nos ha venido alguna pregunta ya, no es una línea de ayudas a concertar con una empresa de servicios energéticos. De acuerdo. Ahora hay una serie de preguntas que son un poco concretas sobre qué entra y qué no entra en la línea. Entonces, si quieres te comento todas. Una habla sobre
Si se incluye en la financiación los sistemas de telegestión, Wi-Fi, Zigbee, LoRa, los diferentes sistemas, si se contempla la presencia de farolas solares y si se contempla el cambio de sodio a LED. Bueno, el cambio de sodio a LED, evidentemente la instalación tiene que ser de LED. Puede ser actualmente de sodio o de halogenuro metálico o de cualquier otra fuente o de propio LED, que voy a renovar un LED que tiene ya unos años y quiero hacerlo. La farola de energía solar a priori será evaluable. No sé si un ayuntamiento le compensa, y ahí creo que no debemos entrar nosotros, le compensa cambiar una instalación existente con acometida eléctrica existente a una tarifa de luz existente que es aceptable por una farola solar. Me explico. Este es un proyecto para instalaciones existentes, no es obra nueva. Es decir, la ayuda del IDAE lo que persigue es la modernización de lo existente. Una instalación de farola solar, su campo, donde tiene un alto potencial, es en aquellas zonas nuevas donde con una instalación solar que ya tienen muy buen desarrollo tecnológico, pues me evito hacer una red de acometida de electricidad, me evito hacer canaletas, me evito una obra civil, sino que directamente llego, la enclavo, la sujeto y la dejo que actúe con vida propia. Ese campo, evidentemente, la solar pues se va abriendo camino. Que un ayuntamiento quite de una vía unas instalaciones eléctricas convencionales y las ponga por energía solar, si le compensa económicamente la reforma, nos plantearía en el IDAE tener que analizar el tema. A priori no tengo razones para decir que no, pero, ojo, lo que he comentado, aquí hablamos de modernización de lo existente, no hablamos de obra nueva. Y no sé si había otra más, era sobre inclusión de... Sí, de sistemas de telegestión. La telegestión evidentemente está abierta. Como comenté en el simposium también, nosotros tenemos por parte de proveedores, de fabricantes, cantidad de presentación de innovaciones, bueno, en todos los campos de la iluminación. Lo que el IDAE abre aquí es la oportunidad de que se nos presenten todas esas innovaciones de forma real a ejecutar. La valoraremos positivamente y la apoyaremos económicamente e invitaremos al ayuntamiento a que la lleve a cabo. Entonces, la singularidad del nombre de esta convocatoria de proyectos singulares es precisamente eso. Buscamos esa modernización, esa incorporación de todos los avances que está habiendo en el mercado de la tecnología, de la electrónica, etcétera, en ponerlo a disposición de los municipios y que sus ayuntamientos lo puedan hacer de una forma factible con la financiación que les dejamos desde IDAE. De acuerdo. Otra pregunta que tenemos es relativa a la subsanación de la parte técnica, si va a ser posible hacerla. Bien. La subsanación de la parte técnica tiene limitaciones en las reglas de la concurrencia competitiva. Es decir, los errores de concepto no se subsanan. Se subsana una información que falta aclarar algún concepto que el tribunal tenga duda. Se subsana algún campo que se ha quedado en blanco en el Excel, pero lo que no se puede subsanar es un error de concepto.
precisamente la esencia de la concurrencia competitiva es esa. Se dan unas reglas de juego de partida y esas reglas de juego son las que se van a valorar. Y precisamente el hacerlo bien o el hacerlo mal es una de las cuestiones que en esa concurrencia puede afectar al solicitante. Entonces, subsanaciones como hemos tenido hasta ahora, donde no he presentado el inventario, porque he presentado un inventario solamente de la parte reformada, porque yo no sabía que el inventario era de todo, cuando se dice precisamente que es de todo, pues no es un tema subsanable. Ese matiz es importante. Tienen ustedes un buzón que va a estar operativo hasta el día de la convocatoria, donde nos pueden hacer todo tipo de consultas en detalle y trataremos de aclararla. Nuestra misión, evidentemente, es ayudarles en todo lo posible, pero la concurrencia competitiva tiene el problema de que, como su nombre indica, compite uno con los demás en todo. Y en todo es no solamente en mi innovación, sino el todo es en la forma que he dado a los documentos, en el bien hacer, vamos a llamarlo así, de esta solicitud. Ese era el hincapié que les hacía en la transparencia, donde les decía que es muy importante no solo la documentación, sino el proyecto que yo presento y sobre todo luego que se me pueda valorar de una forma clara y precisa. Más. Otra pregunta es relativa a si se considera gasto elegible la asistencia técnica para la preparación de la solicitud de la ayuda. Sí, dentro de los costes elegibles está todo aquello que el ayuntamiento pueda necesitar para poner en marcha este proyecto. Y es evidente que este proyecto, la primera es que hay muchos ayuntamientos que no tienen los suficientes recursos técnicos propios y tiene que pedir la asistencia externa. El coste de esa asistencia externa es elegible. Es decir, el ayuntamiento presenta un proyecto de esta reforma por X dinero. El llegar a ese X del dinero, pues es un pool donde tengo no solamente el material, sino tengo la reforma en sí, como tengo pues, posibles gastos de asistencia. Hay una justificación de facturas a final del proceso para la liquidación del dinero y es una buena praxis por parte de la administración cuando presta dinero para hacer una actuación de este estilo, que haya una proporcionalidad determinada entre el destino que le voy a dar al dinero en la reforma en sí respecto al destino que le voy a dar al dinero a esos accesorios que necesito para la reforma en sí. Me explico. Yo puedo necesitar reformar una calle, el alumbrado de una calle de 10 puntos de luz que pueden valer 10.000 euros en el mejor de los casos y presentar una solicitud de ayuda sobre esos 10.000 euros de 50.000 euros porque es que necesito pagarle 40.000 euros a la ingeniería que me va a hacer el tema. Pues el tema chirría. Es evidente que hay una proporcionalidad, pero cumpliendo la proporcionalidad son costes elegibles y justificables el día de mañana esa asistencia técnica cuando es proporcional a la obra que voy a hacer. También nos preguntan si es obligatorio presentar un proyecto y luego una justificación a través de OCA. Bien, ahí entramos en el terreno reglamentario. La convocatoria del IDAE establece unos alcances técnicos que he puesto anteriormente que van más allá de lo que dice el reglamento. Pedimos una temperatura de color que el reglamento no la fija de momento, la fijará el nuevo. Pedimos una telegestión como una cosa per se y como eso pedimos otra serie de cosas. Ahora bien, lo que no pedimos ha de cumplir el reglamento. ¿Qué el tema del proyecto? Es evidente que la instalación concluye con un proyecto. Proyecto que debería ser anterior a la instalación, es decir, la gente proyecta lo que va a hacer
No lo pedimos de entrada al proyecto, se va a pedir al final. Y es evidente que ese proyecto tiene que venir legalizado, con una instalación que se legaliza de acuerdo a un reglamento, el propio que tenemos ahora mismo de eficiencia energética, más el reglamento de baja tensión. Cuando salga el nuevo reglamento, incorpora más pequeñas cositas que hay que justificar como final de obra legalizada, vamos a llamar así. Pero efectivamente aquí hay un proyecto que presentar, una legalización que hay que hacer, y para esa legalización posiblemente la delegación de industria correspondiente pedirá la colaboración de una OCA para firmar o verificar aquellas cuestiones que sean de necesidad. De acuerdo. Sobre la puntuación en temperatura LED, nos preguntan que al ser la máxima puntuación una temperatura de color de 2200 Kelvin, si se valorarán temperaturas inferiores como 1800 o incluso LED ámbar. No, pero la pregunta no la he entendido. Es si se valorarán o qué puntuación tendrán instalaciones con temperaturas inferiores a 2200. Temperaturas superiores a 2200. Inferiores. Sí, sí. Vamos a ver. El baremo que pusimos en el momento era bajar hasta 2200 y hemos fijado en los 20 puntos, creo que son en temperatura de color, el 2200 o inferior. El o inferior, evidentemente, entrará en esa categoría el ámbar, aunque el ámbar tiene otras características lumínicas de color, pero el tope es 2200 o inferior. Hay ya ciudades que se están haciendo en su conjunto en 2200, en gran medida, con plena satisfacción de la ciudadanía. También nos preguntan si se incluyen municipios de más de 5.000 habitantes. Sí, claro, esta es una convocatoria, he dicho, para cualquier tamaño de municipio. Es abierta a cualquier municipio. Eso sí, con el límite de 300.000 euros la inversión mínima. Por lo cual, pequeños municipios pues tendrán que agruparse bajo un mismo proyecto para ser ejecutado por un mismo expediente en un conjunto de municipios distintos. Esto se ha hecho ya en España, a través del IDAE. De acuerdo. Aquí hay una pregunta sobre si se puede acometer las reformas con medios propios del ayuntamiento y si esa parte de gastos de personal se consideran inversiones elegibles. No, el gasto de personal no es elegible. El personal es una cuestión que el ayuntamiento ya tiene sufragado en su presupuesto, lo tiene ya asumido y no es trasladable a esta línea de ayudas. Es decir, los medios propios del ayuntamiento no se sufragan con esta ayuda. También nos preguntan si debería realizarse la legalización del proyecto, el boletín de los cuadros que sean afectados por la intervención. El reglamento de eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior, el actual o vigente, y sobre todo el que se va a publicar una vez revisado, contempla una documentación que va un poco más allá del boletín que como tal establece el reglamento de baja tensión. Es decir, estas instalaciones se tienen que justificar desde el punto de vista de sus características fotométricas de iluminación. Y eso se justifica con un proyecto. El alcance del proyecto tiene que contemplar en qué consiste la reforma, cuáles son los objetivos que se persiguen con ello, y todo proyecto, evidentemente, se tiene que presentar a los órganos de validación que tiene la Administración, en este caso las distintas direcciones generales de industria de las comunidades autónomas.
el proyecto tiene que estar legalizado. Hay proyecto. Eso está en una IT del actual reglamento y el nuevo reglamento abundará. Este reglamento vigente establece que todas las instalaciones se tienen que medir las fotometrías, se tiene que hacer por un procedimiento, habla de los 9 puntos que contemplaba que hoy en día no tiene sentido, es decir, cosas que pedimos están ya contempladas en los reglamentos. Y bueno, creo que queda tiempo para una pregunta más. En este caso es sobre el 45% del ahorro. Es doble. ¿Qué ocurre si no se alcanza ese 45% de ahorro? Y luego, ¿sobre qué se calcula ese 45% de ahorro? ¿Sobre el total del municipio o sobre la instalación rehabilitada? Bueno, respondiendo a lo último, el ahorro se pide sobre la reforma. Es decir, uno puede tener un municipio muy extenso, hacer una reforma parcial. Esa reforma parcial tiene que ahorrar un 45% sobre el consumo que tiene esa reforma parcial. Esa información la sacamos de esa memoria que hay que complementar con ese Excel que la acompaña, en donde hay una declaración de todos y cada uno de los cuadros eléctricos que tiene el municipio, con todas y cada una de las instalaciones que penden del cuadro, en el cual se establece el consumo que tiene cada uno de esos cuadros. En la instalación existente tenemos el cómputo de todos los cuadros. En la instalación reformada tendremos la relación de los cuadros que se van a reformar, de las instalaciones que penden de los cuadros que se van a reformar. Y el balance del ahorro lo tendremos sobre la parte reformada, evidentemente. ¿Y qué pasa si nos alcanza el 45%? Bueno, la información del ahorro energético que ustedes nos pasan en la solicitud, para nosotros es un dogma de fe. Ustedes nos van a decir en la memoria, poniendo los números que ustedes consideren, que el ahorro que se obtiene es de tanto. Va a salir de comparar en ese Excel lo que tengo respecto a lo que voy a tener. Nosotros intentaremos aquí ver si lo que ustedes nos dicen es lógico, ¿eh? Y sobre esa premisa, si ya de entrada no se alcanza el 45%, pues no sigan adelante, porque es un punto de partida. Es decir, la instalación que nos presenten tiene que ahorrar el 45%. Me he quedado en el límite, estoy en el 46% en la declaración que hago previamente y luego cuando la instalación esté concluida no he llegado al 45-46%. Pues bueno, ese será un problema que tendremos que ver cómo lo solventamos en ese momento, si es que nos alcanza ese objetivo, pero es un valor que se pide y es un valor que se tendrá que certificar una vez finalizada la instalación. Es decir, el responsable técnico de la instalación, sea el proyectista, sea el director de obra, el propio ayuntamiento tiene que elevar un certificado del ahorro energético obtenido y ese certificado debería estar por encima del 45. ¿Algo más? Pues Ángel, muchas gracias a ti, a Samuel, por las preguntas. Han quedado bastantes preguntas todavía sin responder. No tenemos tiempo, pero sí hay el compromiso de que todas estas preguntas, tanto las que se han formulado y se han contestado ahora como las que nos habéis enviado, pues se van a responder y van a incluirse en ese FAQ de preguntas que tenemos en la web. Además, sabéis que esta sesión también se graba, está grabada y por lo tanto también estará a disposición en vídeo una vez finalice la misma en los próximos días, ¿no? Simplemente pues agradecer vuestra asistencia. Hemos llegado a un pico de casi 591 personas, que es una cifra muy, muy elevada. Gracias a Gema, en representación de la FEN, a Fernando, del CEI, también a las asociaciones que habéis colaborado con nosotros en la difusión de este webinar, a Anfalún, AMI, ANESE, A3E, FENIE, a Ángel, que ha llevado el peso de la presentación, a Samuel también, a todo el equipo técnico, al gabinete de comunicación del IDAE que ha realizado la difusión y el soporte, y a vosotros por haber asistido. Y solamente creo que nos resta, por parte de todos los que hemos participado, invitaros a
a presentar proyectos innovadores, ambiciosos, como hemos dicho, que puedan servir como modelo, como referencia, y a empezar a prepararlos de este momento, ¿no? Para que estén maduros en el momento en que la convocatoria se abra, que trataremos que sea lo antes posible. Muchas gracias a todos.